Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Durante un concierto se toca una bocina, una nota sol, que tiene una frecuencia de 392 hercios. Al usar un medidor de presión, marca que la máxima diferencia de presión respecto a la presión atmosférica producida por este sonido es de 0.7 pascal. Y entonces nos plantean las siguientes preguntas. Inciso A. ¿De cuánto es la intensidad del sonido en decibeles? Para esto ya nos dan la fórmula. Nos dicen acá que la intensidad del sonido está dado por esta fórmula. 20 por el logaritmo en base 10 de este cociente, que es P sub 1 dividido entre 20 por 10 a la menos 6. Y las unidades, como es sonido, pues son decibeles. P sub 1 representa acá la presión, la diferencia de presión atmosférica. Entonces, pues vamos a sustituir simplemente los valores que tenemos en esta fórmula. Veamos, entonces, el único valor que me piden acá es P sub 1. Por lo tanto, tenemos por un lado que P sub 1 es igual a 0.7 pascales. Y hay que sustituir en esta fórmula, sería la intensidad del sonido va a estar dado como 20 por el logaritmo en base 10 de este cociente. Arriba es el valor de P sub 1, pero ya sabemos que P sub 1 es igual a 0.7 y abajo es 20 por 10 a la menos 6. Y entonces toda esta expresión, toda esta cantidad, lo metemos en la calculadora. Vamos entonces a usar nuestra calculadora. Damos los valores, entonces será 20 por el logaritmo en base 10. Recuerden que el logaritmo en base 10 en la calculadora es este, el log, nada más. Y del siguiente cociente, arriba era 0.7, que es el valor de P sub 1, y abajo es 20 por 10 a la menos 6. Por 10 usamos esta tecla, por 10 a la menos 6. Y cerramos el paréntesis. Y esto nos va a regresar el valor de 90.88 decibeles. Entonces acá en nuestro resultado vamos a poner que la intensidad está dada por 90.88 decibeles. Y de esta forma hemos resuelto el inciso A. Después también nos plantean el siguiente problema. ¿Cuál es la longitud de onda de este sonido? Considera una velocidad del sonido en el aire de 343 metros sobre segundo. Recordemos que la velocidad en este medio en el aire siempre se va a considerar de 343 metros por segundo. Y para obtener la longitud de onda, pues usamos la fórmula lambda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Entonces, primero veamos cuánto vale cada uno de estos datos. La velocidad nos están dando que es 343 metros sobre segundo. Y la frecuencia dice que es de 392 Hz. Entonces sustituimos en la fórmula de longitud de onda. Lambda es igual a 343, todo esto sobre 392. Y entonces vamos a meter estos datos en la calculadora para hacer esta operación. Era 343 entre 392. Y esto me da un valor de 0.875 metros. Entonces, damos acá el resultado es 0.875 metros. Esa es la longitud de onda. Ahora, inciso C. Nos preguntan cuál es la ecuación de la presión en función del tiempo. Y para esto nos dan que consideremos una fase inicial de phi igual a 1.2. En este caso ya nos están dando la fórmula, no tenemos que hacer nada, solamente sustituir los datos en esta fórmula. Y acá nos dan una nota,
En una onda de sonido se mide la diferencia de presión entre la de la atmósfera y el aire por donde pasa, ya que no es viable medir la amplitud de movimiento de las moléculas del aire. De este modo, la presión máxima entra a tomar el valor de la amplitud en la ecuación de movimiento armónico simple y la función de la presión en el tiempo toma la siguiente forma. La presión que depende del tiempo es la P máxima multiplicada por el seno de omega, que es la velocidad angular, por el tiempo más la fase. Entonces vamos a identificar cada una de estos datos. Recordemos que la velocidad angular, omega, está dada como 2 pi por la frecuencia. Ahora tenemos que la frecuencia es de 392 hercios. ¿Qué más nos dan? Nos dan el valor de phi. Solamente hay que calcular entonces la velocidad angular. Omega es igual a 2 por pi por la frecuencia, y la frecuencia es 392. Voy a dejar a pi sin sustituirlo, dado que es un número racional, tiene una expansión decimal infinita, no periódica. 3.1416 no es en realidad el valor de pi, es una aproximación de pi. Entonces, para no meterme en tantos problemas, solo voy a multiplicar 2 por 392 y esto por pi. 2 por 392 pues es 784 por pi. Es lo que vale la velocidad angular. Pues ahora sí, ya nada más hay que sustituir en la fórmula que me están dando de presión. La presión que depende del tiempo está dada como P máxima, que es 0.7 por el seno de omega, que es 784 pi por el tiempo, que es la variable independiente. Y todo esto más su fase inicial, que en este caso nos la están dando como 1.2. Y se cierra el paréntesis. Y de esta forma tenemos la función. Esto lo podríamos graficar a medida que va transcurriendo el tiempo, pues va teniendo un comportamiento de acuerdo a la función seno con estos parámetros. Y de esta forma hemos resuelto el inciso C. Si se dan cuenta, es algo directo, solamente es sustituir los valores que ya nos están dando en la fórmula que también nos están dando. Pasamos al siguiente problema número 3, y nos dicen lo siguiente: en un laboratorio se realizan experimentos en los que se aceleran partículas que producen ondas electromagnéticas que tienen esta frecuencia, 2.9 por 10 a la 16 hercios. Y hay que resolver los siguientes planteamientos. Inciso A: ¿cuál es su longitud de onda? Usa la velocidad de la luz igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces recordemos que la fórmula para la longitud de onda, lambda, estaba dada como la velocidad sobre la frecuencia. En este caso la velocidad es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y la frecuencia que nos están dando es de 2.9 por 10 a la 16 hercios. Y entonces, para encontrar la longitud, simplemente es sustituir. Lambda es igual a 3 por 10 a la 8, y todo esto está dividido por la frecuencia, que es 2.9 por 10 a la 16. Y bueno, esto lo metemos a la calculadora y vamos a obtener el siguiente dato. Entonces quedamos que era 3 por 10 a la 8, es 3 por 10 a la 8. Todo esto sobre 2.9 por 10 a la 16. Y esto va a ser igual a 1.03 por 10 a la menos 8. Redondeamos a dos decimales. Y entonces la longitud de onda va a estar dada como 1.03 por 10 a la menos 8. Si se dan cuenta, usando la calculadora es directo. No nos tenemos que meter en muchos problemas.
También podríamos usar las leyes de los exponentes acá y llegamos al mismo resultado. Y bueno, ya tenemos resuelto entonces el inciso B, que es lo que me piden la longitud de onda, 1.03 por 10 a la menos 8 metros. Vamos al inciso B. En el inciso B me preguntan, ¿a qué tipo de onda electromagnética corresponde? Pues para eso tenemos que usar el espectro Bueno, tenemos aquí el espectro electromagnético y el resultado, la longitud de onda que teníamos era de 1.03 por 10 a la menos 8. Si se dan cuenta, acá tenemos el espectro. Esta pequeñísima parte es lo que es visible para nosotros. No quiere decir que no existan otro tipo de ondas, acá las tenemos. Y entonces, si se dan cuenta, en el espectro, arriba me dice que es la frecuencia. Y abajo le corresponde a la longitud de onda. Entonces, como el resultado que me dio es 1.03 por 10 a la menos 8, busco dónde está el 10 a la menos 8 en este rango. Hay que buscarlo. Y está exactamente acá. Le corresponde a los rayos UV. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que nos plantean, ¿a qué tipo de onda electromagnética corresponde? Pues sería a los rayos UV. La respuesta entonces para este ejemplo es rayos UV. Por último, el inciso C, ¿es seguro estar expuesto a este tipo de ondas electromagnéticas? Hay que argumentar la respuesta. Ahí ya nada más sería cuestión de investigar, ¿no? Todos sabemos que los rayos UV pues pueden producir cáncer en la piel. De hecho, es muy recomendable siempre traer algún bloqueador, alguna crema que tenga bloqueador para los rayos UV. Y bueno, con eso terminaríamos el problema.